Pues vamos a arrancar con la histeria de los conciertos, que más bien es un homenaje a el chaparrito de oro, como le decían muchos, al queridísimo, apreciado Andrés Terrones. Pero antes de hablar con la primera invitada, o bueno, no, más bien voy a saludar primero a la invitada. Esta parte que es del artista, decidí hoy muy en especial invitar a una extraordinaria mujer, pero además una mejor profesionista, Yara Patricia Alpizar Martínez, de Alpizar Legal. Y ella es una persona completamente preparada en términos de lo que es propiedad intelectual. Yara, te abrazo a la distancia, buenas tardes y buenas noches, y gracias por permitirme tener este diálogo y esta comunicación para poder hablar un poco de la obra del maestro Andrés Terrones, pero desde el ámbito legal, y ahorita les voy a decir por qué. Hola Carlos, buenas noches y buenas noches a todos los que nos ven desde el otro lado. Un abrazo para ti y para todos los que nos ven. Y bueno, es para mí un gusto poder tocar estos temas de propiedad intelectual y sobre todo ahora con tu gremio y con todos los músicos y los intérpretes que han sido tan afectados por esta pandemia. Sí, desgraciadamente hemos sido los primeros en irnos y los últimos en regresar. Yo tengo prácticamente poco más de 11 meses de no hacer un evento y la verdad ha sido muy importante en otros aspectos de mi vida este reencuentro humano y familiar también con algunos seres queridos, pero no deja de doler y de sentir un gran vacío el no poder tener la comunicación con el público, pero sobre todo este gran lenguaje que se convierte en la música y transmite emociones y esas emociones se viven. Pero justamente esta es la primera pregunta, porque lo que más duele después de la partida del maestro Andrés Terrones, Yarita, es que pues la familia no va a poder vivir de su patrimonio artístico, no va a poder vivir de lo que construyó como artista. Y entonces aquí mi pregunta es, ¿qué pasa con las leyes o qué pasa con las instituciones o qué es lo que debemos hacer para visibilizar esta condición del creador? Bien, pues me gustaría, así como tú hiciste una remembranza de la historia de la Sonora Santanera, a mí me gustaría retomar antecedentes de nuestro derecho. La ley de marcas siempre ha permitido que los particulares se apropien de los títulos que le ponen a sus productos, a sus servicios. En este caso, les ha permitido a las agrupaciones artísticas o a los solistas tener un nombre que los representa y por el cual el público los ubica como un artista. Al ir a registrar su nombre, adquieren una propiedad en exclusiva y solamente ellos o mediante una licencia podría usar un tercero ese nombre que han elegido para distinguir su agrupación artística o su nombre como solista. Una propiedad en exclusiva y solamente ellos es importante hacer ver que la gente iba a lo que ahora es Indautor y que antes era la Dirección General de Derecho de Autor, a pedir una protección para esos nombres de artistas, porque la legislación no lo preveía. Aquí hay que aclarar, nosotros los especialistas de propiedad intelectual solemos ubicar la propiedad intelectual como todo lo que tiene que ver con derechos de autor y la autoridad que lo administra es el Instituto Nacional de Derechos de Autor. Y todo lo que tiene que ver con propiedad industrial en estricto sentido tiene que ver con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial o más conocido como INPI. Entonces, cuando estas agrupaciones en los años 50, 60 comienzan a tomar conciencia de hacer una protección, únicamente podían acudir al INPI a registrar su nombre como agrupación artística o como grupo musical ante el INPI y les otorgaban
un título que los sustenta como dueños de ese nombre para poderlo usar en exclusiva. Sin embargo, estos usuarios, estos artistas, también acudían a Indautor, porque por un lado Indautor es la autoridad, que repito, tiene que ver con los derechos de autor, con la creación de obras y su protección. Si bien cuando hay alguna violación ya se sustancia ante INPI, bueno, todos sabían en ese entonces que si registraban su obra, la letra de una canción o la melodía que la acompañaba ante esta institución, que tenía otro nombre en ese entonces, pero que ahora es Indautor, pues acudían a esta misma institución para decirles, quiero la exclusiva sobre mi nombre artístico. Pero no existía esa posibilidad como tal. Las leyes en los 50, en los 60, no preveían como tal una protección para la exclusiva. No obstante, la entonces Dirección General de Derecho de Autor les concedía un documento. Sin embargo, comenzaron a haber litigios y a partir de uno muy famoso que fue para esta agrupación de nombre Los Paladines, es que las autoridades cayeron en cuenta de que hacía falta una protección para el nombre artístico como tal. Entonces se modifica la ley y a partir de la ley que viene después de estos años de 1963, se añade la figura de nombre artístico. Entonces es por eso que, como mencionas, la primera protección que tuvo la Sonora Santanera fue de 1975. Se adhiere a la ley de derechos de autor de esa época una figura que se llama reserva de derechos al uso exclusivo y que permite reservarte el nombre de un programa de radio, de un programa de televisión, pero en este caso lo que reservaban era el nombre artístico. El tema con las leyes de propiedad intelectual es que nos dan la facultad de usar en exclusiva algo, pero únicamente es temporalmente. Entonces, este tipo de reservas para nombres artísticos tienen una vigencia de 5 años y tienen que estarse renovando cada 5 años para que el derecho continúe vigente y las agrupaciones y los solistas puedan seguir teniendo el monopolio de utilizar ese nombre. Aquí con la Santanera sucedió algo muy curioso porque por una cuestión administrativa, lo desconozco, no se renovó la reserva y entonces es cuando la competencia aprovecha el instante, tiene un registro ante INPI y es con este registro con el que se estuvieron peleando años y años y años hasta hace poco que por allí hay una resolución de la Corte en la que determina que aunque esa reserva caducó, bueno, pues sí genera un derecho, sí genera una prueba legal y además prueba la buena fe con la que la primera agrupación que se ostentó con este nombre de Sonora Santanera, pues es que continuó su trayectoria y que el resto que venían ostentando esta denominación, agregándole otro elemento, pues eran agrupaciones que iban saliendo de los mismos integrantes, pero que el derecho no solamente por origen le correspondía al maestro Colorado, sino porque además sí tuvieron la pericia de tener una protección legal. Me preguntas cuál es el tema aquí con las leyes y las instituciones. Al día de hoy, esta reserva de derechos, esta figura legal, y en comparación o en coexistencia con el registro de marca, se ha vuelto un problema para el gremio artístico. Por un lado, la ley de propiedad industrial, que por cierto acaba de cambiar y tenemos una nueva legislación a partir del 5 de noviembre del año pasado, prevé protección para prohibir como marca, como registro de marca, el nombre que está protegido ya como reserva de derechos. Lo que se ha buscado es sí proteger al gremio artístico y por eso se hizo la creación de reserva de derechos, pero hoy en día supone un problema. Por un lado, si tú intentas el registro de marca, hay un impedimento de ley que no te permite recibir tu título de registro si no demuestras que también eres el dueño de la reserva de derechos.
Y eso está muy bien y el espíritu del legislador y la práctica limpia es correcta, porque temas como el de la Sonora Santanera hay muchísimos. Muchísimas de las agrupaciones musicales famosas que tenemos hoy en día están coexistiendo en el mercado de mala fe o sin saber que no tienen el derecho muchas veces por ignorancia, porque uno de los integrantes del grupo registró la marca, pero otro registró la reserva de derechos ante indautor. Y el tema es que antes no había comunicación con estas dos entidades para que quien tiene uno tenga el otro. Hoy en día se ha vuelto un problema porque los honorarios de los despachos más los derechos oficiales que cobra cada una de las instituciones son altos. La protección de la propiedad intelectual en ningún lugar del mundo es accesible desde el punto de vista económico. Entonces, muchos de los integrantes de los grupos, en el intento de tener una protección legal, han estado haciendo trámites por su cuenta, pero muchas veces lo hacen ignorando que tenemos dos figuras en nuestro sistema jurídico, la marca y la reserva. Entonces, mientras no agoten las dos figuras, están en un estado de indefensión porque en el momento de un litigio, este es el problema. Una persona es titular de la marca y otra persona es titular de la reserva. Hoy en día, desde un análisis jurídico, pero haciendo hincapié en la realidad, muchos juristas, y me sumo a esa postura, dicen o decimos que esta convergencia de figuras legales supone un problema para el titular de los derechos, porque son dos trámites, dos instituciones, dos tipos de derechos oficiales que pagar, dos honorarios que hay que pagar al abogado, pero además son dos vigencias totalmente diferentes. La marca tiene una vigencia de 10 años y la reserva para nombres artísticos de 5. Entonces, es difícil a veces para la agrupación tener control sobre la vigencia de estos derechos y estar renovando. Y es allí donde caen en vacíos legales y donde un tercero se forma en esta fila de adquirir derechos exclusivos y obtiene, a veces indebidamente, injustamente, una reserva que había caducado y cuyo titular era otro. Entonces, es un tema bien importante porque creo que es tiempo de que los legisladores atiendan a la realidad de los grupos, de los creativos, sobre todo en esta época en la que para ellos ha sido una crisis económica, porque no han tenido eventos, porque no hay manera de tener todavía control sanitario para conciertos y eventos masivos de este tipo, y además porque creo yo que hasta 2022 podremos estar viendo otro panorama. Dicen que las cosas cambiaron y cambiaron para siempre. Entonces creo que es momento también de cambiar las legislaciones para que puedan tener un poco de protección más real, más accesible, que sea de verdad para ellos una opción el proteger su marca y su reserva de derechos o de proteger su nombre como tal y que se cree una figura o que se puedan homologar las vigencias por lo menos. Solamente con algo así es que van a poder estar realmente protegidos. Ahora bien, en este contexto vemos quizás un retabazo en cuanto al marco jurídico con los parámetros en derechos humanos sobre los derechos culturales, pero también la realidad nos alcanzó, porque ahora con el Tratado de Libre Comercio, o ahora TEMEC, es que las leyes se han empatado, y México no es un generador de plataformas digitales, sino que todas estas plataformas en su gran mayoría están hospedadas en la Unión Americana. Entonces no solo se convierte necesario por la pandemia, se hace obligatorio por el tema del Tratado de Libre Comercio o el Tratado, el TEMEC, y porque las plataformas de comunicación digital no son mexicanas, son la gran mayoría norteamericanas. Tanto las que distribuyen música como las plataformas donde tú subes o redes sociales donde tú subes los contenidos. Entonces, ¿crees tú que el marco jurídico está actualizado y acorde a las tendencias internacionales?
Bueno, es difícil que un marco jurídico esté al día en relación con la realidad, porque el día al día va cambiando, la tecnología y todo va evolucionando. Y es difícil llevar un proceso legislativo y tener una ley exactamente aplicable a lo que acontece en el día al día, en cualquier materia, Carlos. Y en tema de propiedad intelectual, hay, me atrevería a decir que los legisladores han estado haciendo su trabajo, que justo por tener que homologar las leyes con el TEMEC, hoy en día tenemos la inclusión en la ley de propiedad industrial, que ahora se llama Ley Federal para la Protección de la Propiedad Industrial, tiene un nombre súper largo, pero cada que la mencione me voy a referir a ella como Ley de la Propiedad Industrial. Recientemente se incluyeron en la ley medidas para poder accionar en el tema digital, para poder estar bajando contenidos que sean violatorios de los derechos de autor. Pero hay una situación y tiene que ver con los derechos humanos. Por allí tenemos el derecho a la libertad de expresión y a tener el acceso a la cultura y a la información. Entonces, cada vez que se están bajando estos contenidos, el derecho humano que se puede estar violando, de derecho a la comunicación o derecho a la información, tiene allí un choque impresionante. Entonces, yo diría que nuestro sistema jurídico ha estado evolucionando, van haciendo su trabajo los legisladores y los miembros que estamos activos en este tema de propiedad intelectual, tratando de que las leyes vayan regulando la realidad, pero la práctica se vuelve compleja. Justamente como mencionas, las plataformas y los servidores de toda la información que estamos manejando en México, pues no se encuentran aquí. Entonces, esta adición apenas entró en vigor en noviembre y también hubo cambios al Código Penal y también hubo cambios a la Ley Federal del Derecho de Autor. Todo encaminado a poder regular ya nuestra realidad digital, pero la práctica pues apenas la vamos a conocer. Yo espero que las autoridades tomen conciencia de lo importante que es poder bajar un contenido, pero también que tomen conciencia de que cualquiera puede estar haciendo una estrategia solicitando la baja de contenido misma, ¿no? Una estrategia de bloqueo. Entonces, creo, Carlos, que aquí lo que opera es sensibilidad de las autoridades, de quienes lideran las instituciones, pero también sensibilidad de los consumidores. Muchas veces no están informados, no se toman el tiempo, la tarea, a veces de leer una etiqueta de un producto de consumo diario, ¿no? Creo que es más complejo a veces saber el origen de una canción, saber el origen de la discográfica que está cobrando las regalías en Spotify o en YouTube. Entonces, creo que la invitación no solo es a dejar todo en manos de la autoridad, por parte del Poder Legislativo, yo creo que han hecho su trabajo. Si bien la ley es perfectible, porque siempre se puede mejorar la redacción para que haya un mejor entendimiento en el resolver de las autoridades, sobre todo cuando hay litigios, pero creo que el tema también es que nosotros como gobernados podamos ser conscientes y podamos ser consumidores informados desde el azúcar que nos comemos todos los días hasta estos productos audiovisuales y de música y todo lo que tiene que ver con la industria del entretenimiento. Perdón, esto que dices es muy importante porque estamos hablando de que la gente debe de saber perfectamente de quién son los derechos, quién es el propietario o a quién le corresponde, porque dentro de la ignorancia de muchos, la falta de especialización, porque no había muchos despachos de propiedad intelectual, fue una materia prácticamente que es yo me atrevo a decir que de este siglo para acá, que en México empezó a cobrar relevancia. ¿Cuántos años tiene el INPI tan solo como Y instituto? tiene como 20 años. Estamos hablando de algo de este siglo prácticamente, pero hay algo que creo yo que es importante tomar en cuenta. Ya hablamos de que el consumidor debe ser responsable, pero en mi punto de vista, si la ley no está permeando e incidiendo en beneficio de los creadores, si la ley no está retribuyendo a los creadores el lugar que se merecen y no está permitiendo que la gente viva de sus productos culturales o de sus bienes patrimoniales artísticos, me parece que algo está mal y es algo que tiene que entrar como una fuerte reflexión, porque
vamos, hay a creadores. La realidad, te quiero decir que la mayoría de los creadores que mueren en una mejor condición económica no es por su obra, es porque supieron en algún momento invertir su patrimonio en algunos otros bienes, valga la redundancia, patrimoniales y no de obra artística, porque es muy difícil que el creador y el artista viva de la retribución de su obra. Esa es hoy la realidad. Bueno, es que aquí hay todo un tema. Para los que no lo saben, además de un derecho de autor, cuando tenemos una canción, pues también están los derechos conexos, que tiene que ver con el artista, intérprete, que no siempre es el mismo quien crea la canción que quien la está interpretando, pero además también están los derechos de la productora. Hace años, cuando todavía no teníamos estas plataformas digitales como Spotify, lo que sucedía es que las disqueras firmaban contratos millonarios con quien había compuesto la obra. Y bueno, cuando digo millonarios, más bien me refiero a que ellos tenían las ganancias millonarias. Por eso es que el autor o el creador no puede estar viviendo, o hoy en día no vive realmente de su creación, De su con otros patrimonio. quienes siguen lucrando, ¿no? Entonces, hoy en día, por ejemplo, es importante que los consumidores sepamos que en estas plataformas también nos dan información acerca de quién es el autor y quién está cobrando. No siempre, o en la mayoría de las veces, desgraciadamente, yo creo que en el 90% de las veces, no está cobrando el autor de la obra o el intérprete. Quien está cobrando es todavía quien conserva esos derechos de comunicación pública y otros que adquirieron a través de estos contratos de hace años, cuando los autores querían ser escuchados y querían ser grabados y le cedían perpetuamente sus obras a las disqueras. Entonces, Es ahí hay algo muy todo un tema. controversial. Claro, es todo un tema. Oye, pues yo quiero agradecerte mucho el tema, porque yo quería hablar del artista, pero hacer la conciencia. Todos pueden hablar de Andrés Terrones y exponer su obra, pero quise hablar del artista para hablar un poco del desamparo en el que quedó la familia de Andrés. O sea, la familia no va a poder vivir de la obra del maestro Andrés Terrones, porque además no accedía a una seguridad social, no tuvo una pensión, y tanto las sociedades de gestión colectiva como los sindicatos, pues no han dado la evolución hacia la vanguardia de lo que hoy está en esta nueva era de la información y en esta nueva era de las tecnologías de la comunicación. Estamos en una época de la megadata, pero además lo más lamentable es que el creador sufre una indiferencia en muchos países, pero México, cuando hablas tú de consumidores responsables, pues también es hacerles el llamado, porque por ejemplo, don Andrés Terrones ni siquiera está su perfil en Wikipedia, que es la plataforma o la herramienta de la Biblioteca Universal, y es la que te puede redireccionar a los consumos de su obra artística, de su obra patrimonial o de todo esto. Entonces, es complejo la adversidad en la que se encuentra, pero además cualquiera puede bajar, como tú bien dices, la información de Andrés, porque no le guste lo que esté de Andrés o porque le perjudique lo que se hable de Andrés en estas plataformas. Entonces, me parece que veo difícil, y creo que la última pregunta es, ¿en cuánto tiempo crees que las leyes se emparejen para darle la certeza jurídica al creador? ¿En cuánto tiempo va a poder ser premiable que el creador pueda verdaderamente defender sus derechos culturales? Ay, Carlos, esa es una pregunta que creo que no podría responder en cuánto tiempo, pero lo que sí te puedo decir es que estas nuevas medidas en las leyes, por lo menos nos va a tomar adaptarnos y perfeccionarla y luego llevar la redacción y de nuevo al legislativo unos 3 años, para que podamos saber en qué está fallando la redacción, para que podamos saber qué lagunas hubo y cómo la autoridad no pudo Prueba aplicar, error. qué criterios está generando la propia autoridad y después se llevan a escribir en papel. En las leyes sucede mucho eso, o sea, primero están resolviendo las autoridades o los particulares estamos actuando de acuerdo a la realidad y luego ya se llevan a escribir en papel en las leyes. Generalmente es así el procedimiento. Entonces, no es próximo el cambio para que podamos adecuarnos a esta nueva era digital, ya que los Se ve autores difícil. puedan estar cobrando y a que los creativos
puedan estar viviendo ellos o sus descendientes de lo que generaron, lo veo muy lejano todavía, desgraciadamente. Pues desgraciadamente es algo en lo que tenemos que mantener la conversación para que la gente esté consciente de lo que viene, ¿no? Y la gente sepa lo que puede consumir. Me parece que dejamos una gran reflexión y que era de alguna manera el objetivo de la introducción, que la gente sepa en realidad quién es el creador original y a quién le corresponden los derechos. Y el despojo no ha sido solo para la familia del nombre, sino que la obra que hizo, toda la obra que hizo el maestro Carlos Colorado, la agruparon en el nombre comercial de la otra organización musical que hicieron las personas que despojaron a la familia del nombre. Entonces, es arbitrariedad tras arbitrariedad. Gracias, abogada, por el tiempo, por la disposición, por la preparación para este tema. Gracias por tu participación. Un gusto, Carlos. Buena tarde, Gracias, noche. Gracias.